Pues ya son las 7. Listo, ya estamos. Listo, ya estamos. Hola, muy buenas noches, pues las 7 en punto y nosotros empezamos como siempre puntuales a esta cita maravillosa que tenemos cada lunes con Mónica Uniquel y en esta ocasión con un edificio maravilloso que tendrá muchas historias que contarnos. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Anita, pues qué gusto verte de nuevo y qué gusto estar hoy con todos ustedes. Pues para hablar, la verdad es que hemos tenido como toda una dinámica de entrevistas maravillosas. En esta ocasión, la persona que se iba a entrevistar no pudo, entonces voy a hablar yo, pero realmente va a ser el edificio el que nos va a contar muchísimas historias. Yo creo que les va a encantar. Es un edificio que yo le llamo el nido, porque fue donde nacieron muchísimas de las cosas que hoy nos representan, como vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión. Y además está muy bonita porque han habido pues muchos regalos por parte de la misma gente que me dicen que ahí se casó su mamá, que ahí se casó su papá, que ahí esto, que ahí lo otro. Y entonces esto es algo que se va haciendo con todos ustedes y que yo les reitero como en todas las sesiones, que si tienen material que quieran compartir conmigo, yo al final voy a dejar en la pantalla mi mail para que hagamos contacto porque así han llegado regalitos maravillosos que luego sirven para futuras presentaciones. Entonces, bueno, yo creo que sin más voy a poner la pantalla, pero creo que tú quieres decir algo. Nada más quería recordarle a la gente que si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer por el chat y por preguntas y respuestas para que al final tú las puedas contestar y que la plática queda grabada tanto en nuestras plataformas de la Keile de Facebook y de YouTube, como en YouTube de la Sinagoga Histórica y Facebook del Deportivo Israelita. Entonces, nada más eso. Y me gustaría agregar que hoy que le mandé la foto a alguien, me contestó que una de las fotografías que están en la imagen es de su papá cuando era gimnasta. Así que creo que fue un hallazgo increíble en la foto de la publicidad que mandamos. Y es lo que tú dices, ¿no? Estas historias que Sí. de repente salen de la nada. Sí, no. Y sí fue muy, muy increíble encontrarlo. Qué Pues padre. empecemos, Qué padre. Mónica. Y bueno, hoy como este espacio del que vamos a hablar dio origen de alguna manera, como vamos a ver, al Deportivo Israelita, invitamos al CDI a unirse en su transmisión en Facebook también. Entonces, bienvenidos. Y bueno, tengo entendido, no sé si ya se conectó, pero yo le mandé esta invitación a Luis Wertmann y me dijo que el embajador de Israel en México se iba a conectar, lo cual me encanta y le doy la bienvenida a Tzvital. Me da mucho gusto, creo que va a ser muy interesante como embajador enterarse de todas estas historias que son la historia de la comunidad judía en la que está ahorita, bueno, de algún modo conviviendo en México. Es muy interesante, entonces bienvenido y bienvenidos todos. Voy a poner entonces las imágenes y vamos a empezar hablando, antes de pasar a la parte judía, yo voy a hacer un pequeño recorrido fotográfico por el edificio, porque, bueno, cuando puse fotos del edificio que fui a tomar la semana pasada, la gente realmente se volvió loca. O sea, creo que hubo 350 likes en el Facebook y 200 comentarios, porque es un edificio muy espectacular. Y bueno, choca de algún modo con las historias que vamos a contar, porque sabemos que quienes habitaron el edificio social, cultural, ideológicamente, era gente que no tenía realmente dinero, que vivían al día, que a veces ni al día, que tenían que pedir prestado y demás. Sin embargo, era un edificio que lo pudieron rentar.
no porque fuera un palacio como fue en su momento, sino porque de algún modo, pues ustedes saben todo este régimen de rentas que en México a veces no van cayendo también en desuso, se vuelven edificios que están pues no abandonados, pero que ya no son lo que eran en su origen. Entonces, lo interesante es que los inmigrantes judíos habitaron un edificio que cuando se construyó era un palacio francés que parecía Versalles. Y esto es fascinante. Entonces, antes de llegar a la parte judía, quiero que conozcan los que nunca han ido, porque pues no es un edificio al que uno lo dejen entrar. Hay que tener ahí sus historias. Pero bueno, para empezar, estamos en una de las calles más antiguas de la Ciudad de México, que es la calle de Tacuba. De todas sus historias de la antigüedad y de la parte colonial, no voy a hablar porque no es el momento, porque no hay tiempo, pero bueno, tiene cosas tan emblemáticas como la Plaza Manuel Tolsá, donde está el famoso caballito hoy, porque estuvo cabalgando por otros lados antes, y que está aquí, la escenografía es el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, pero que fue el Palacio de Comunicaciones y que fue construido en la época de Porfirio Díaz, al igual que el Palacio de Mármol al que vamos a ir para hablar de los judíos. Enfrente hay un edificio que tiene 100 años más, que es el Palacio de Minería, que también es una joya y que estando en esa plaza nosotros nos sentimos de algún modo en Europa. Ahora, hay una historia, ¿y por qué nos sentimos en Europa? Porque se hicieron en tiempos, bueno, este de acá, no este, el de minería fue antes, pero toda la visión europeizante era de Porfirio Díaz, que fue pues un presidente que estuvo en el poder más de 33 años y que quería que México pareciera París, y para ello hizo apoyos muy importantes a arquitectos, a ingenieros, a artistas, a inversionistas, para que hicieran de México algo así. Entonces, es muy interesante que dentro de este contexto hay un edificio lleno de historias judías. Ahora, hay una historia que tiene que ver con un edificio colonial, que es el hospital y sobre todo, o sea, era convento y era hospital de los betlemitas, que era una orden religiosa. Esta orden está a media cuadra del Palacio de Minería y del Caballito. Betlemitas, que es un edificio completamente colonial, cuando con Benito Juárez finalmente se logra la separación entre la iglesia y el Estado con las leyes de reforma. Entonces, muchos edificios de la iglesia son destruidos en partes o por completo. Y el edificio que hoy nos ocupa es una de esas víctimas, ¿no? Porque en un pedacito de lo que era Betlemitas, fíjense, aquí está, no sé si alcanzan a ver, esto es un edificio colonial de Tezontle y Cantera. Aquí en la esquina está otro, que es lo que era la capilla. Y en medio hay estos dos edificios que no tienen nada que ver. Bueno, esto fue lo que en tiempos de Porfirio Díaz, después de las leyes de reforma, cuando el Estado, decide que todos estos edificios de la iglesia pudieran ser fraccionados, destruidos, transformados, pero que había que quitarle el poder a la iglesia. Betlemitas fue uno de ellos. Y en un pedazo de lo que era Betlemitas, se construye un palacio de mármol. Tuvo 3 tipos de mármoles. Había de Francia, había de Italia y había de España. Y con estos mármoles y con esto de arriba que se llama mansarda, que es algo totalmente europeo, que es como para que, no como para que, es un techito que hace que la nieve se deslice, o sea, para la nieve que tenemos en México, era más bien una cuestión estética que copiaba los edificios franceses, ¿no? Pero fíjense, estas ventanas de acá, ustedes van pasando por la calle, no se imaginan lo que van a encontrar del otro lado. Van a ver esto, aquí vemos cómo abruptamente en parte de un edificio de Tezontle antiguo de la colonia se inserta un edificio de mármol que no tiene nada que ver. Hoy lo que eran los claustros es el Museo Interactivo de Economía, se los recomiendo muchísimo, es un edificio espectacular. El Banco de México lo restauró por creo que 14 años y es verdaderamente algo precioso. Y en el número 15 tenemos una puerta también muy, muy bonita que
es la que nos da la entrada a este edificio al que quiero mostrarles antes de empezar a hablar de nuestras historias. Es tan alto esto de piso a techo que en alguna época aquí a la mitad se hizo como un mezanín donde hubo una escuela de enfermeras, en la parte de abajo hubo loncherías, tienditas, bueno, ha tenido de todo. Aquí donde hoy y desde hace años lo rentan para el Museo de la Tortura de la Inquisición, hubo un billar, estuvo el cine Aladino, estuvo el CDI, pero que era el Centro Deportivo Internacional, nada que ver con nuestro CDI, pero que hubo judíos inmigrantes que ahí hacían deporte, y subimos y nos encontramos con esta locura, ¿no? Es una cúpula transparente que tiene esto, creo que se llaman cariátides, no me acuerdo, que son estos cuerpos que están como cargando el techo, y cuando llegamos acá nos encontramos con estos trabajos de madera, con los cristales intervenidos, y llegamos aquí y entonces nos empiezan a sorprender los detalles de este Versallitos que tenemos en la calle de Tacuba y que vamos pasando por la calle y no se nos ocurre pues qué puede haber adentro. El piso de aquí es un piso original precioso, y luego están estas puertas, y quiero que observen los detalles porque luego cuando hablemos de las cosas de los judíos me gustaría que reconozcan los espacios porque todo sucedió adentro de este edificio. Miren nomás esto. Bueno, pues en este lugar se fundó el Comité Central Israelita de México, que hoy todos le agradecemos su labor todos los días, ¿sí? Pero aquí nació en 1938. Con esta historia es que vamos a terminar dentro de mucho. Entonces, sigamos. Tiene estos lienzos que ahorita se están restaurando, tiene estos techos con angelitos. Bueno, es una locura. Estos son detalles que puse aquí de unas cosas y de otras. Y se sabe que este salón, o sea, las fotos que ya llevamos más este detalle, fue inspirado en los aposentos privados diseñados para María Antonieta en Versalles. O sea, no es cuento. Y bueno, tenemos estas puertas que si ustedes las abren, son unos balcones que se cierran 2 veces para que no haya ruido de la calle, para que no entre la luz y se oscurece por completo. Esto todavía se acostumbra mucho en ciertas casas de provincia. Aquí hay más detalles. Es una cosa preciosa. Y luego sale uno de ese lugar y hay muchos espacios más. Uno de ellos es este, en el que también hubo cosas de los judíos. Estas puertas las vamos a encontrar en detalles de bodas, por ejemplo, porque se tomaban la foto allá afuera. El techo que parece de madera, pero que son como que se vendía por catálogo por metro, y yo creo que son una especie de pasta preciosa. Y luego, como buen espacio de la época del Porfiriato, si tú de veras querías tener una casa que se dijera verdaderamente aristocrática, tenías que tener un cuarto de algún país exótico. En el Castillo Chapultepec escogieron China. Aquí, pues, fue algún país del Medio Oriente, el cuarto marroquí, el cuarto árabe, Vemos estos detalles en los muros que cuando yo empecé a ir a este edificio hace 25 años, todo estaba pintado de blanco. Había un gimnasio lleno de punks, me acuerdo, lo pintaron de blanco, pero lo restauraron y se recuperó pues bastante bien. Miren la puerta, qué bonita. Y luego, bueno, tiene otro como un anexo acá. Y mucho ha cambiado. Entonces, muchos de estos espacios no sabemos de lo que yo les voy a hablar exactamente dónde fue, pero otros sí se pueden reconocer. Y este es el salón del que más fotos hay. Es el conocido ya el Salón de los Espejos. Es un salón larguísimo en el que hubo 1001 actividades de los inmigrantes, con todos sus detalles. Y ahora sí, aterrizamos ya en la historia judía, que uno dice, bueno, ¿y este palacio francés qué tiene que ver con estos inmigrantes que llegaban sin idioma, sin dinero, sin familia, sin conocer la cultura, con muchos problemas? Bueno, pues imagínense lo que fue tener un espacio físico para reunirse.
todos estos inmigrantes que a lo mejor no habían llegado sus esposas, sus mamás, sus papás, habían tenido despedidas muy dramáticas, como les digo, no tenían dinero, estaban consiguiendo un trabajo. Bueno, de repente, pues por iniciativa de un grupo de muy jóvenes, se funda en otro lugar la Young Men Hebrew Association, estas son sus siglas, que es la Y de los judíos. O sea, es un club social, un club cultural, un club sobre todo social, que lo fundaron judíos que habían emigrado de Europa a Estados Unidos, y cuando empieza la Primera Guerra Mundial, como no quieren participar en la guerra, se vienen a México. Algunos temporalmente, otros permanentemente, no sabían, lo que querían era escapar de ese servicio militar. Y entonces vienen a México y trasplantan a esta tierra esta organización que pues ellos conocían, que su objetivo era que los nuevos inmigrantes tuvieran un centro de identidad, que tuvieran un lugar donde reunirse, donde convivir, donde platicar, donde muchas cosas que ahorita vamos a ver. Entonces, la Young Men Hebrew Association dio lugar a un sinfín de otras organizaciones que empiezan de él y luego se independizan. Por eso es que le llamo el nido. Unas tenían que ver ideológicamente con la organización, otras no tenían nada que ver. Entonces, en principio tenemos esta foto que probablemente es en el edificio, en la parte de abajo cuando había un patio abierto. Hoy lo que vemos es que hay un piso y otro piso, porque seguramente ese patio lo techaron en algún momento. Pero miren cómo tienen en sus uniformes Maccabi Young Men Hebrew Association. O sea, estaban vinculados. Primero fue la Young Men, que en español es el Club Juvenil, y luego este club se va a llamar Club Juvenil o Asociación de Jóvenes Israelitas de México, porque pues ya estando en México y cuando van llegando más y ya no tienen que ver con Estados Unidos como los originales, entonces pues se mexicanizan. Entonces, bueno, tenemos esta foto y los del Maccabi empiezan a organizar toda clase de actividades deportivas, sociales y culturales. Hoy el Maccabi pues es una TNUA, es una organización juvenil, y en ese entonces también lo era, es una organización mundial. Y pues yo quiero pensar que estos inmigrantes que de veras les faltaba orientación en un país tan lejano y tan distante, tan diferente en no nada más geográficamente, pues tener un centro donde reunirse, donde conocer gente, donde reiniciar relaciones que a lo mejor dejaron en Europa. Estamos hablando de que esto fue muy importante, pero además el deporte sabemos que en sí mismo tiene una fuerza importantísima para la salud y para la recreación y para la convivencia. Muchos de los que hacían ciertos deportes, esta es la que me dijo Anita, me parece, que alguien le escribió, y voy a buscar el chat para decir quién fue, porque tal vez vale la pena mencionar que, voy a ver, perdón, o sea, por ejemplo, Abraham de los que Vicas. hacían, es Abraham Vicas. dice, Abraham Vicas estuvo en el primer equipo de gimnastas y es el que está en la foto de los gimnastas de izquierda a derecha, el primero, o sea que entiendo que él es Abraham Vicas. Bueno, también les voy a pedir, observen las fotos porque igual y encuentran a sus familiares. Miren, el escudo es muy similar al del CDI que tuvimos por muchísimo tiempo. Bueno, entonces el deporte como algo que es mucho más que deporte. Imagínense los que jugaban fútbol con equipos de alguna colonia desconocida en México. Esto les daba la oportunidad de conocer esa otra colonia, de practicar su español, de conocer otra gente, siempre fue importante. Tenían básquetbol, tenían ping pong, tenían, ¿cómo se llama? Fútbol, que no lo jugaban ahí, pero que la ciudad había muchos campos que ahorita no hay. ¿No? Por ejemplo, la colonia del Valle, eran campos. Otras colonias que hoy están totalmente urbanizadas, eran campos donde pasaban animales, donde había una vida semi-rural. Y entonces ahí se iban a jugar. Bueno, hoy me acordé que le había tomado esta foto
que Isaac Chertorivsky, que si por aquí andas, saludos, me habías compartido el uniforme de tu papá, que él, si no me equivoco, era basquetbolista del Maccabi, y pues qué bueno que guardaron el uniforme, me encanta. Mónica, te Y bueno, interrumpo nada más tantito porque hay comentarios de Ronen Weiser que dice, el tercero es Isaac Landau, que es mi abuelo. Y el tercero, ¿de cuál foto? me imagino que de la primera, porque ¿Esta? lo puso hace un momentito. Y también alguien más puso, dame un segundo, porque si no, aquí nos vamos a perder con esas. Si no, también al final, a la hora de los comentarios, yo me puedo regresar a las fotos que quieran. Sí, Silvia dice, está mi papá, el doctor Fernando Katz. No sé en qué fotos, pero, ¿En cuál, o sea, Silvia? me imagino que en esta, a ver si ahorita nos contestan, pero en esta o en una anterior a esta que pusiste, en esta, seguramente, porque Porque yo sé, bueno, a ver si ahorita nos contestan, pero de todas maneras creí importante. ok, bueno, cuando Sí, nos contesten o al final, me regreso a sí, las fotos y las comentamos perfecto. porque eso es muy lindo. Bueno, estas fotos que mi hermana que hizo voleibol tantos años, le digo que con un uniforme de estos harían 4 de los de ahorita, que son calzoncitos, el equipo de voleibol. Pero miren qué fotos tan maravillosas que tienen en el archivo del CDI. Aquí vemos el monumento a la Revolución, vemos las calles de México, porque había desfiles deportivos en los que salían a las calles, de los que al ratito voy a hablar porque tienen algo muy interesante, pero quería que vieran estas fotos. Bueno, esta de primeros auxilios, parecen mujeres, parecen monjas, ¿no? Que estaban practicando los primeros auxilios, cómo eran las modas también en ese entonces, gimnasia infantil, es el mismo punto con el monumento a la Revolución atrás. En fin, estas fotos entrañables, pero lo importante es cómo el Maccabi empieza siendo una organización de identidad, de integración, y tenemos que no nada más hacían deporte, que también tenían actividades sociales para que la gente se conociera. Hay que acordarse que llegan primero puros niños, puros jóvenes solteros en su gran mayoría, y luego van trayendo a las esposas. Algunos no tienen esposas, entonces hacen actividades para que conozcan mujeres y luego se casen. Y miren, aquí dice, la juventud israelita necesita Maccabi y Maccabi a la juventud israelita de México. Aquí hay un boleto en el que el equipo de básquetbol Maccabi de la Young Men Hebrew se honran invitarlos a un grandioso baile en celebración del triunfo que obtuvo en la Liga Interzonas de Básquetbol y que tendrá verificativo el 2 de marzo a partir de las 21:30 en el suntuoso Palacio de Mármol Tacuba 15. Esto es en el año 35. Ahora, quiero comentarles que la Young Men Hebrew empiezan sus actividades, pues me parece que desde 1922. Tuvieron diferentes sedes y en 1925 es cuando rentan este palacio. Mucha gente me dice, ¿hasta cuándo fueron dueños los paisanos? Nunca. La comunidad nunca fue dueña de este edificio, siempre lo rentó. Entonces, pues bueno, eso es algo interesante. Aquí hay otra actividad. Tenemos aquí, pues algo que es muy importante. Los que hicieron el Maccabi, que eran puros jóvenes, que tenían que trabajar como locos para ganarse el sustento, que trajeron a sus familias y los tenían que proveer, pues llega un momento en el que necesitan trabajar en esas otras cosas. En algún momento esto como que baja su actividad, pero son los mismos, más nuevos inmigrantes, los que años después se vuelven a reunir para fundar el Centro Deportivo Israelita, ya en donde lo conocemos hoy, en Sotelo. Aquí tenemos una foto del archivo que le agradezco muchísimo a Manuel Teifel, en 1944, 6 años antes de la inauguración, en que están, aquí vemos una banda de chavas, que seguramente fue todo un evento como de primera piedra o alguna cosa así, para empezar ya pues a mover todo el proyecto del deportivo. Pero el Depor tiene su origen en Tacuba 15. Bueno,
seguimos con otros temas de lo que pasó ahí. Esta foto, que es del periódico Der Weg, que por eso no es tan nítida, pero por eso también me parece hermosa, y hay varias que el periódico Der Weg muestra. Dice, entre otras cosas, les voy a leer algo que escribió León Zuraski en su Historia de la Comunidad Israelita de México. Dice, Tacuba 15 fue el lugar donde, en torno a las mesitas, los inmigrantes desahogaban sus penas y contaban sus alegrías al recibir noticias de casa. O sea, imagínense ustedes otra vez lo que era tener la posibilidad de compartir una carta en yiddish, una carta. Ahora, ¿por qué digo en yiddish o en polaco o en ruso o en inglés para los que era su caso? Y no menciono aquí el árabe porque como hogar del diario cotidiano, este fue un lugar de los Ashkenazim. Pero los judíos que llegaron de Grecia, de Turquía, de los Balcanes que hablaban ladino, los judíos que llegaron de Alepo y de Damasco, Siria, que hablaban árabe, también usaban Tacuba 15 para otras cosas de las que pronto vamos a hablar, pero no tanto como los Ashkenazim, que lo usaban todos los días. Por ahí les voy a leer ahorita otro testimonio de Zuraski, que es interesante porque él escribió lo que él vivió. Él llegó desde 1917, fue de los primeros Ashkenazim en llegar a México y escribió un libro. Y entonces ahí vienen sus recuerdos, sus vivencias en el momento en el que estaban por ahí sucediendo. Ahora, pongo estas dos fotos porque me parece importante recalcar que en Tacuba 15, en alguno de los espacios que les mostré, funcionaba una caja de trabajo, una bolsa de trabajo. ¿Qué es una bolsa de trabajo para estas personas? No era mucho, bueno, ¿y tú cuál es tu currículum y qué experiencia tienes y qué carrera estudiaste? Ahí el 90%, no importa lo que hicieron, lo que estudiaron, la experiencia que tuvieran, el 90% se convirtieron en sus primeros pasos en estos personajes que hoy los conocemos como aboneros, porque vendían sus mercancías en abonos, daban créditos, o sea, la bolsa de trabajo funcionaba mucho para decirles, mira, vete a la calle de Academia número 9, en el local 3 vas a encontrar al señor tal, él te va a dar mercancía que te va a ayudar y que no te la va a cobrar hasta que no la hayas vendido. Eso era la bolsa de trabajo en este entonces, porque pues todos estaban empezando, no tenían nada. Por eso Tacuba 15 fue tan importante. Quiero leerles esto que cada vez que lo leo me pone la piel chinita. Es de un libro que escribió José Woldenberg, que se llama Las ausencias presentes. Y dice, y por esos años, como si se tratara de historias paralelas, cuando llegué a la capital, México era una ciudad majestuosa y su plaza amplia como el mar. Pero para mí, el centro verdadero se encontraba en Tacuba 15. El Palacio de Mármol era cálido como el verano y acogedor como una buena casa. Ahí acudía a leer y tomar té, a discutir y pedir consejo, a orar y a festejar. Tacuba 15 fue el símbolo de la solidaridad, el recinto de la hospitalidad. Su fachada sonreía cuando alguien entraba y dentro se respiraba, en desorden, el sosiego. Era una maqueta del pasado y un puente hacia el futuro, una isla de tranquilidad en un paisaje inquietante. Tacuba 15 fue, a fin de cuentas, una palabra mágica, una realidad contundente y quedó grabada como un tatuaje en la memoria. Fue la señal para pensar en una estancia definitiva, la piedra sobre la que fundábamos una comunidad. Bueno, pues entonces, en base a esto vamos a ver muchas de las cosas que se fueron desarrollando en Tacuba 15. Yo supe una historia de un inmigrante, por ejemplo, que llegó de Veracruz y llevaba pues la dirección de cuando tú llegues a México, ve a Tacuba 15. Ahí vas a encontrar gente que de alguna manera te va a poder ayudar. Yo sé que esto había a lo mejor en una vecindad, en un restaurante, por parte de armenios, por parte de libaneses, por parte de españoles. O sea, era fundamental la solidaridad entre los inmigrantes, que estoy segura que ocurre hoy cuando todos los de cierto poblado de Tlaxcala se reúnen a las afueras de Los Ángeles, California. O sea, son estas redes de ayuda
que fueron tan importantes para que pudieran sobrevivir. Ahora, en Tacuba 15, por supuesto que hubo clases de español, porque pues los inmigrantes necesitaban comunicarse, aprender español. Y entonces había un profesor que se llamaba Demetrio García, que él hizo como un reporte muy curioso en 1931-33 que dice, había 24 alumnos en el primer grupo, 43 en el segundo. Reportó que van bien, que habiendo varios alumnos que no entendían una sola palabra y después de 2 o 3 semanas hablaban lo suficiente para poder trabajar en el país. Bueno, pues era un buen maestro. Y algo que me llama la atención de esta foto, que encontré hace 1000 años en el Archivo General de la Nación, son estas dos mujeres con sus minks que en Europa no hubieran sobrevivido al invierno sin ellos. Pero seguramente llegaron un día antes de la foto y al otro día se los iban a quitar para siempre porque con el clima de México no necesitaban esos abrigos. Bueno, y hablando de clases de español, esto es fascinante. Miren esto que está en el libro Imágenes de un Encuentro. La directiva de esta asociación se honra en invitar a usted y a su apreciable familia a la Noche Mexicana, que en cooperación con la Escuela de Mexicanización, o sea, en Tacuba 15 había una Escuela de Mexicanización. ¿Qué quiere decir eso? Seguramente que, bueno, pues vamos a aprender lo que es México, vamos a conocer México, porque ellos querían quedarse, querían conocer este país, querían ser parte de él. Y vemos varias muestras de ello. Fíjense qué interesante. Aquí una foto en la que sabemos que el profesor Gavino Palma, que era de la Universidad Nacional, fue al Club Israelita de los Jóvenes a dar una conferencia sobre las riquezas naturales de México. Esto era importante. Por otro lado, vemos esta foto que es la mitad, porque toda la foto es el doble de larga, en que están el 20 de noviembre en el Zócalo, en el desfile deportivo, que van pues de todos los deportivos, y esto pues era importante. Yo me los imagino saliendo de Tacuba 15, hablando en yiddish todo el camino, no entendiendo muy bien qué quiere decir eso del Día de la Revolución y qué pasó en la Revolución, pero queremos ser parte de México y esto es importante, así es que pues vamos, ¿no? Esto es importante. Tenemos un acercamiento del equipo de básquetbol femenil que me parece interesante. Aquí están estas banderitas del PNR, que es el origen del PRI. Yo le pregunté a Daniela Gleiser, le dije, ¿qué será eso? ¿Por qué traen banderitas? Me dice, seguro fue un desfile convocado por el partido y les repartían banderitas a todos como hacen ahorita. Y entonces, pues ellos, quién sabe si apoyaban, no apoyaban, me imagino que no, son unas niñas, fíjense, pero ahí traen sus banderitas. Y como vemos aquí, la catedral. Bueno, había una biblioteca que ven aquí sus siglas, era una biblioteca que fue muy importante. Y aquí creo que es interesante hablar de las diferencias entre los sectores judíos, porque uno dice, bueno, es que ¿por qué no se llevaban los judíos ashkenazim con los judíos sirios? ¿Cuáles eran sus diferencias? Bueno, había diferencias en el idioma, había diferencias en que los sirios llegaron antes, entonces ya estaban más establecidos, y había diferencias culturales fundamentales. Los judíos ashkenazim pasaron por movimientos emancipatorios revolucionarios por los que nunca pasaron los judíos del imperio del Medio Oriente. Por ejemplo, la Revolución Rusa, que implicó movimientos como el marxismo, el comunismo, el socialismo. Los judíos árabes jamás supieron de eso cuando llegaron a México. Por otro lado, pues toda esta literatura, en estos muebles había literatura universal, no había literatura litúrgica. Había judíos ashkenazim que eran muy religiosos, pero había judíos que son los que organizaron estos clubes, de los que vamos a hablar todavía mucho, que tenían igual a Shakespeare en yiddish, que tenían, vamos a hablar de Marx en yiddish, o sea, cuestiones ideológicas y de literatura universal secular que eran desconocidas para muchos de los judíos que llegaron del Medio Oriente. Y que además
era todo un espectro ideológico muy diferenciado. En cambio, en las comunidades Halevi y Shami había mucho más homogeneidad. Todos eran un poco más similares en cuanto que llevaban un judaísmo mucho más tradicionalista, por lo menos en aquellos tiempos. En esa biblioteca estaban suscritos a los periódicos que empezaron a hacerse aquí en México, pero también a periódicos de fuera. Por ejemplo, el Forwards, que aquí tenemos un ejemplar de 1897, obviamente ellos recibían ya de los años 20, 30, pero que es muy interesante, esto me lo contó una persona, que en el Forwards venía una sección que era una especie de doctor corazón. Entonces decía, querido doctor corazón, soy madre de 6 hijos, mi esposo se fue a trabajar y no volvió, no sé cómo curar al chiquito que le dio calentura, no tengo dinero, no sé qué hacer, estoy desesperada. Y entonces en el siguiente número venía la respuesta del doctor Corazón, pues yo te recomiendo que vayas a la Bnei Brit, que está en la calle tal, y ahí seguramente te van a ayudar. Y entonces eran como las telenovelas de la época, pero bueno, obviamente nadie tenía una televisión en su casa, alguno que otro tenía un radio, y entonces eran maneras de también enterarse de historias muy dramáticas que también ellos se sentían identificados porque eran historias de inmigrantes. En el Museo del Tenement, que son como de las vecindades en Nueva York, yo compré un libro que se llama Der Brief, que así era el nombre de la sección. Y entonces vienen estos casos que pues es una maravilla. Aquí vemos, dice, a la hora de la lectura, y bueno, tenían libros, pero también publicaban cosas. Y aquí vemos una publicación que fue el primer libro en Yiddish que se publicó en México en 1927, que se llamó Drei Wegen. Aquí está el original en Yiddish, y se llamó Drei Wegen porque se unieron 3 poetas yiddish, que los 3 eran inmigrantes y que los 3 estaban muy inmiscuidos en la literatura, en la poesía, en la vida cultural de México, no nada más judía. Por ejemplo, Glantz, que estaba, pues, él estaba en todos los movimientos, se le encuentra en todos lados, y fue un gran poeta yiddish que escribió un poeta épico sobre Cristóbal Colón, por ejemplo. Berliner, que vemos aquí su retrato hecho por Diego Rivera, era muy cercano a Diego Rivera, y Glantz también. Diego Rivera pintó a Glantz para representar a Trotsky en uno de sus murales, porque se parecía. Berliner le pidió que ilustrara un libro de él que se llama La ciudad de los palacios. Es un libro de poesías totalmente en yiddish, ilustrado por Diego Rivera, ni más ni menos. Y Glikovsky, que era otro escritor que también escribió sobre México en yiddish. Y bueno, tenemos la fortuna de que Becky Rubinstein hizo una selección, tradujo los poemas que seleccionó de él, Drei Wegen, y ahora lo podemos leer en español, y eso de veras vale la pena porque ahí vemos el sentir de inmigrantes acerca de México. Entonces, pues hay cosas muy fuertes, muy profundas, y que el libro cuando salió fue presentado en Tacuba 15, obviamente. También la Asociación Israelita de Jóvenes, que es lo mismo ya en español que la Young Men Hebrew Association, sacó su propio boletín que se llamaba Unser Wort, nuestra palabra. Y que, bueno, pues ahí tenían como un registro de las actividades sociales, culturales, había poesía, pero también algo interesante que nos habla de cómo estaba la comunidad era la sección de anuncios, porque ahí vemos, bueno, qué tipo de negocios ya tenían en esa época. Ahí ya vemos qué tipo de posibilidades tienen para anunciarse. Entonces hay diferentes cosas, los que venden fonógrafos, discos, llantas, joyeros, la ferretería, el sastre, que eran muy comunes los sastres, etcétera. Bueno, otra imagen de alguna actividad que se hizo ahí, si ustedes recuerdan las fotos del tour de al principio, se reconoce perfectamente este espacio. Esto fue increíble. Imagínense qué importante era Jascha Heifetz, el violinista
que estuvo en la inauguración del Palacio de Bellas Artes en 1934. Sin embargo, en imágenes de un encuentro dice que este encuentro que tuvo Heifetz con los judíos en Tacuba 15 fue en 1927. Entonces es muy probable que haya regresado. Esta foto es preciosa y cuentan en alguno de las crónicas de Unservort, si no me equivoco fue un señor Temple el que escribe la crónica, que bueno, Heifetz se tocó en algún teatro y a lo mejor fue en Bellas Artes y fue en el 34 porque fue en el año de la inauguración. Y entonces que pues él decía que no tenía tiempo, pero finalmente se hizo un tiempo para ir a Tacuba 15, donde los judíos lo recibieron como uno más de ellos y dicen que tenía un gran sentido del humor, que estuvo deliciosa la velada, en fin. Y bueno, ahí se hacían también conciertos. Algo muy interesante es que muchos niños aprendieron música, pues ya en México, o venían con estudios musicales, niños o adultos, desde Europa. Por ejemplo, yo me emocioné cuando Tamara Gleason me hizo favor de compartir esta imagen. Me dice, oye, ¿eres algo de este Julio Uniquel? Le digo, sí, él era mi abuelo, el papá de mi papá. Él se trajo un violín y una viola de Rusia. Yo tengo el violín, ya ese violín tiene más de 100 años. Pero yo supe que cuando él abrió una tienda de suéteres en la calle de Argentina, guardó el violín y nunca lo volvió a tocar jamás. Entonces, mi sorpresa, y yo sabía que él tocaba en antros de mala muerte, en iglesias, o sea que nunca fue algo muy próspero para él el violín, pero resulta que dio clases de violín a los niños de la comunidad y que se presentaron en un recital. Aquí está la foto, no tengo el año, pero además ya hablé con la hija de David Gorbach, me dijo, sí, el de las orejas grandes es mi papá, y ya también sé que, y si me está oyendo aquí Isaac Becker, le mando un gran saludo, que aquí también está Isaac Becker, que fue alumno de mi abuelito, que pues yo no supe, y se presentaron en Tacuba 15 con, aquí dice, hubo melodías tradicionales, folclóricas, romanzas, operetas. A ver, esta fue otra. Bueno, y los bailes que se hicieron ahí fueron también muy interesantes porque ahí se hicieron muchas parejas que luego tuvieron hijos y que conformaron nuestra comunidad. Entonces aquí el Yidische Jugendgesellschaft, o sea, la Asociación de Jóvenes Israelitas, dice, la nueva directiva de la Young Men Hebrew va a dar una, esto está muy interesante porque fíjense, el Yiddish usa palabras que no son en Yiddish y las, de algún modo, las yiddishiza. Fíjense, dice, la nueva directiva va a dar una sorpresa a los members, esto está en inglés, pero está escrito con letras en Yiddish, dice, y a toda la colonia. El extraordinario baile, todos pueden venir con un amusement también, o sea, como que la variedad, muy variado. Cualquier participante puede ganar un premio de valor. El boleto incluye el número de la rife. Esto está precioso, o sea, es la rifa. Déjenme encontrarlo. Por aquí está la palabra, no me quiero detener, pero por aquí los que sepan Yiddish, la van aquí, rife. O sea, es una palabra en español, pero yiddishizada. Dice, todo por el mismo precio. Una gran orquesta de jazz. ¿Cómo está escrito jazz? Así, con D, SSHA. Entonces, esto está precioso. Bueno, y los precios, socios 50 centavos, no socios, $1. Este también está precioso porque atención en Yiddish se dice Achtung, pero tal como ahorita escribimos los tweets, fíjense cómo escribieron Achtung. Acht es 8. Aquí está. Achtung. Como los tweets. Bueno, entonces aquí hay el primer concierto de cuerdas del Jugendclub el domingo 10 de julio. Esto está raro porque dice, venga usted solo, no deje de traer a sus amigos. Entonces no sé cuál de las dos, pero bueno, el chiste es que vengan. Es otro anuncio que sale en el super periódico Der Weg que pues anunciaba, era una guía de la vida social, cultural, religiosa de todos. Y este otro anuncio que también es muy interesante,
porque dice Größer Bar, o sea, va a haber un gran baile, dice, pero fíjense cómo dice, del 31 de diciembre de 1941 al 1 de enero de 1942, o sea, vengan dispuestos a desvelarse, por lo menos hasta las 12, porque le vamos a dar la bienvenida al Año Nuevo. Y yo me acuerdo que una vez entrevisté a un señor que fue muy activo en este edificio con el grupo I.L. Pérez, del que ahorita vamos a hablar, el señor Boris Rosen, y él, yo le dije, pero ¿cómo le hacían para pagar la renta de un lugar así? Me dijo, mira, los que llegaron de Estados Unidos traían más dinero, pero además la fiesta del 15 al 16 de septiembre, la de Año Nuevo y una que otras fiestas en el año, se vendían los boletos por anticipado, se hacían rifas, o sea, como que de ahí sacaban dinero para pagar varios meses. Nadie tenía, como vieron los precios, 50 centavos, y algunos no podían pagarlo, pero por ahí sacaban ahorritos para poder solventar el edificio. Bueno, esto de veras sentí que valía mucho la pena compartirlo. Dice, por aquella época, las salas de Tacuba 15 se hallaban noche tras noche repletas de gente. La vista de nuevos rostros despertaba la alegría de todos. O sea, imagínense que alguien ya llegó de Europa y se encuentra ahí con gente que no había visto o que no conocía, pero era mucha la expectativa. Dice, tratábase de nuevos inmigrantes que apenas el día anterior habían desembarcado en Veracruz, tomaron el tren y al llegar a la capital de inmediato se presentaron en la sede de su comunidad. A menudo, inesperadamente, se encontraban frente a frente personas de la misma aldea, de la misma ciudad y hasta de la misma calle. Personas que no se habían visto desde años y aún se daban por desaparecidas unas a otras. Las preguntas y las respuestas llovían entre abrazos y exclamaciones de júbilo o de repentina tristeza al enterarse de malas nuevas. A su vez, ya empezaban a llegar los mismos allegados, tan larga y ansiosamente esperados, esposas que habían quedado allende el mar a la espera del pasaje, padres a quienes los hijos radicados en México traían de aldeas perdidas o lejanas ciudades. Bueno, el teatro en Tacuba 15 había un grupo de gente que hacía teatro yiddish y que a veces sus obras las presentaban en grandes teatros de la ciudad, como el Teatro Arbeu, como el Teatro del Pueblo, como el Teatro Hidalgo, pero también aquí en Tacuba 15 se presentaban estas obras, como esta que se llama Die Goldene Hatune, o sea, la boda dorada, y que, bueno, aquí vemos a los actores, aquí vemos, fíjense, en Yiddish, Young Men Hebrew Association, Tacuba 15. El teatro como algo que es más que entretenimiento, el teatro como algo que es un territorio movible para los inmigrantes que están en un lugar ajeno y que en el teatro está su cultura, está su raíz, está mucho más que solamente un entretenimiento. Esta foto no estoy segura de que sea en Tacuba 15, de hecho no sé, pero le agradezco a Sheindl Scheuchet que me la haya compartido. Este es su papá, el señor Scheuchet, que fue muy activo en la comunidad. Y bueno, ya no sé si es este o este, creo que es este de los lentes. Pero bueno, aquí vemos una foto preciosa de una obra de teatro. También hubo torneos de ajedrez que fueron muy interesantes, los que había contrincantes que no eran judíos, pero en este caso Araiza era un campeón mundial que estuvo en muchos países del mundo, que fue un campeonzazo que me puse a ver en Google y de veras tiene una trayectoria impresionante, y él se presentó en Tacuba 15 a jugar. Aquí tenemos otra vista de los torneos de ajedrez. O sea, muchos lo que hacían es que pasaban su día trabajando como locos en las calles, tratando de conseguir clientes, de cobrar los abonos, de traer el sustento a sus casas. Pero en las tardes o en las noches se la pasaban acá, platicando en su lengua, que era más que solamente entenderse, era toda una cultura, toda una idiosincrasia, toda una raíz.
Bueno, de ahí, como les dije, surgen muchas otras organizaciones. El Centro Cultural I.L. Peretz, que estaban honrando a un gran poeta yiddish, Peretz, ofrecen cursos de yiddish. Dice, aprenda yiddish en los cursos que imparte este centro, y aquí están las inscripciones, lunes, miércoles y viernes. Y miren, de las 21 a las 22 horas. O sea, se desvelaban. Y algo que es increíble, pues era gente que de veras tenían que trabajar muchísimo, que no tenían dinero, pero que se desvelaban, no nada más por cuestiones de estas sociales y de entretenimiento, también para crear instituciones para ayudar al prójimo. Se daban el tiempo para eso. Y eso era realmente, pues, importantísimo. Bueno, y aquí agradezco muchísimo a Raquel Keller, que me hizo llegar mucho material de su papá, que pasó muchas horas de su vida en este centro cultural. Hubo una publicación que se llamaba Nosotros. Aquí vemos que los redactores fueron Moisés Lisker y Samuel Zaharías, pero bueno, no siempre fueron los mismos. Aquí vemos de lo que escribían. Por ejemplo, hay un poema de Pablo Neruda. La portada es de Fanny Rabinovich, cuando todavía no se cambiaba su nombre a Fanny Rabel. Y bueno, es del 41 y ya se llama Angustia. O sea, muy probablemente ya tenían información suficiente para sentir una angustia de lo que estaba pasando en Europa. Y el hecho de estar en México juntos y de tener un espacio para llorar sus penas juntos, como decía Zuraski anteriormente, pues eso creo que fue muy importante para que bajara un poquito la pena, un poquito. Este es muy interesante, también es del periódico Der Weg, y vemos que esta asociación, el Centro Cultural I.L. Peretz, dice, en recuerdo del 58 aniversario luctuoso del genio creador del socialismo moderno, Karl Marx, mañana, miércoles 26 de marzo a las 9 p.m., una gran noche memorial con el tema Karl Marx y su influencia en el pensamiento moderno. Los referentes son: uno, el marxismo y la interpretación filosófica, que lo va a dar Moishe Lisker. Dos, la contribución de Marx al conocimiento de la economía moderna. Esto es muy interesante. Esta ponencia la dio Anna Meckler, es decir, una mujer. Esto en el mundo de los judíos del Medio Oriente era verdaderamente revolucionario, que una mujer hablara de marxismo en público. O sea, estamos hablando de que es otra cultura, muy distinta. En ese entonces, el significado político del marxismo, Boris Rosen, la entrada costaba 50 centavos. Ahora, de estos grupos, luego, por ejemplo, de este, luego surgió uno que era muy radical, que era una asociación de los trabajadores radicales, el Arbeiter Center. Los bundistas también estuvieron acá y estaban relacionados con este grupo. Los bundistas, ¿qué es lo que pretendían? Que donde uno estuviera, en la diáspora que le tocara vivir, ahí tenía que ser un buen ciudadano y mantener su cultura judía a través de la cultura yiddish. No apoyaban el proyecto sionista. Ellos pensaban que había que mantener la diáspora a través de la cultura, a través del conocimiento, a través de la identidad del yiddish, que es la lengua del proletariado. Ellos eran socialistas. El Bund era un partido político de los trabajadores en Rusia, en Polonia, en Lituania, y cuando llegan a México ya no fueron trabajadores y su movimiento se limitó a cuestiones culturales. De esto hablamos cuando fue la entrevista con Maya Eisen, y creo que estuvo fascinante lo que ella nos compartió. Tenemos otra invitación de el I.L. Peretz, Tacuba 15, donde, fíjense lo que dice, tiene el honor de invitarlos a la interesante conferencia que sustentará el eminente literato mexicano Emilio Abreu Gómez sobre el tema Lo mexicano en Juan Ruiz de Alarcón. Esto también es interesante porque, bueno, ya los inmigrantes tenían que hablar un muy buen español para entender una conferencia en español. Y bueno, hubo música, fue un programa muy, pues seguramente muy interesante. Bueno, esto es para decirles
que los bundistas también empezaron en Tacuba 15 y luego bundistas, sionistas y otros se fueron a otro edificio. Esto es interesante. Estaban peleados ideológicamente, pero compartían espacios en diferentes horarios, pero bueno, esto seguramente también era una cuestión práctica, ¿no? No es que cada quien podía tener su edificio. Bueno, los sionistas. Sabemos que Avner Alifas llegó a México en 1939-40. También ya tuvimos una entrevista maravillosa con quien se casó con él, con Esther Simet. Aquí está él, con un grupo de la Shomer Hatzair. Cuando Avner Alifas llega a México, él empieza trabajando en el colegio Yiddish, en el colegio israelita en México, y les hace entender, bueno, no, les trata de hacer entender la importancia del sionismo, del hebreo, de poder apoyar el proyecto de un Estado judío, y no hubo una respuesta favorable. Entonces, lo que sabemos por leyendas urbanas es que hubo en los salones de Tacuba 15 pleitos tremendos, hasta que los sionistas se van de Tacuba 15 porque, bueno, en primeras Avner Alifas perdió su trabajo en el colegio israelita y funda el colegio hebreo Tarbut con los sionistas que lo apoyaban. Y luego funda el colegio Sefaradí y el colegio Montesinaí, que todos se llamaban Tarbut, porque eran un sistema educativo sionista, tradicionalista y secular. Pero aquí en Tacuba 15 sabemos que se reunían los muchachos en la Shomer, y luego, bueno, ahí les puse los nombres por si los conocen, pero voy a avanzar, si quieren luego me regreso. Tenemos estos programas en los que se reúne la parte también de la mexicanización. Aquí hay un programa para ir a Tláhuac. Es una invitación en la que dice Tláhuac, lugar de romance y ensueño, en donde se admira un paisaje sin igual, su bello lago, la incomparable caída de agua, sus lagunas, su música folclórica atraen y alegran al más decepcionado de la vida. Programa, y entonces ahí viene todo lo que iban a hacer. El viaje redondo costó $2. Y bueno, Tláhuac es como Xochimilco, tiene sus trajineras, es una cosa preciosa. También hicieron una excursión a Popo Park, en el Estado de México, pero la reunión para subirse a los camiones era en Tacuba 15. Aquí vemos de la colección histórica de Raquel Mintz, de Friedman, que si estás por ahí, Raquel, te mando un saludo, donde vemos una carta que se mandó de Jerusalén. Dice, Keren Kayemet le Israel. Bueno, aquí está el P.O. Box en Israel. Y llegó a la Organización Unida Sionista Kadima en Tacuba 15. Y tenemos otra carta sumamente interesante que es de Varsovia, que también llegó aquí a Tacuba 15, donde estaba la Organización Unida Sionista. Hoy no nos vamos a meter a hablar de qué significaba unida, qué significaba. Había diferentes facciones dentro del sionismo. A lo mejor le dedicamos alguna sesión a hablar de este tema del que yo me tendría que poner a estudiar. No es el momento ni hay el tiempo, pero es interesante que en alguno de los salones de Tacuba 15 estaban los sionistas. Y bueno, aquí hay un header, un salón en el que se habla de Groise Eretz Israel, esta palabra no la entiendo, pero esto era una reunión del Keren Kayemet, o sea, del Fondo para Reforestar Israel, y pues eran los que estaban ahí, tenían su cuarto en Tacuba 15 para poder trabajar, para poder organizar todas sus actividades y demás. Bueno, y también la Juventud Sionista hacía noche de discusiones sobre un tema de actualidad, ¿no? Y entonces, bueno, también hacían bailes, también de ahí salían parejas, ¿no? Pero en este caso el tema iba a ser la situación interior del país con la declaración de guerra. A mí me parece que esto es del año, aquí está, 42. Sí, o sea, son años críticos.
Se pensaba que los judíos, por los problemas de comunicación, no sabían nada de lo de la guerra, pero sí sabían, había información. Seguro no había toda la que necesitaban saber, pero ya había y se sabía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que era muy angustiante esto de las cartas que ya no estaban llegando, esto de la comunicación de sus familiares que no sabían nada de ellos, y bueno, después empezó a haber también, gracias a los periódicos, la posibilidad de buscar y saber qué había pasado con ellos. Aquí vemos otro que hicieron un Oneg Shabbat el viernes próximo a las 9:30 p.m., en el que hicieron lectura de la Biblia según el plan de las instancias culturales de Jerusalén, canciones de Eretz Israel, y también hicieron bailes folclóricos, la hora. Esto, bueno, para los bundistas era nada que ver, ni la lectura, ni, bueno, podían hacer lecturas desde el punto de vista filosófico, pero también lo que me dijo Boris Rosen es que su club, que eran socialistas, dice, a veces hacíamos las reuniones los viernes en la noche, o sea, como que era una manera de decirles, no nos importa la religión, nosotros estamos en cuestiones culturales de otro tipo. Esto lo pongo aquí para que vean los cambios de domicilio. Primero estaban en Tacuba 15, aquí se ve muy quedito, pero la Juventud Sionista en Tacuba 15. Luego aquí dice Tacuba 18 y en un principio uno puede pensar que fue un error de dedo, pero no, sabemos que cuando los sionistas se pelearon con los otros que había en Tacuba 15, con los bundistas, con los del club, se rentaron un lugar enfrente en Tacuba número 18. Que luego yo encontré un anuncio del periódico que dice que en ese lugar estuvo el restaurante Saperstein o Sapirstein. Si entre ustedes hay alguien que me pueda dar información de ese restaurante, se los voy a agradecer. Y luego se cambiaron a Cuba 81, que fue otro edificio muy emblemático de la comunidad ashkenazí. Bueno, también sabemos que hubo reuniones masónicas. Los masones no tenían un espacio fijo. De repente hacían reuniones en un lado, en otro, y aquí vemos una reunión de masones judíos y tenemos en el anuncio de una actividad en el periódico Derbeck de 1932, donde dice la logia David número 5, algo nunca antes visto por primera vez en México. Quien quiera pasarla bien en una atmósfera agradable, asistan el sábado 29 de abril a los salones de Tacuba 15 a las 9:30. Va a llevarse a cabo una ceremonia masónica y baile hasta la mañana. O sea, estas letras grandotas dicen que se va a bailar hasta en la mañana con el acompañamiento de las mejores orquestas de la ciudad. Toda la comunidad judía y especialmente los masones están invitados con sus familias, lo cual era una oportunidad porque a las reuniones masónicas solamente iban los hombres, no podían entrar las mujeres, ni los hijos, ni nada de esto. Bueno, hablamos ya de que aquí se reunían grupos de izquierda. No sé si ustedes leyeron el libro Tinísima de Elena Poniatowska, que es una novela en la que se narra la historia de Tina Modotti, que ella era una fotógrafa italiana que estuvo en una relación de pareja con un comunista cubano que se llamaba Juan Antonio Mella. Y en algún momento de la novela, yo me acuerdo, lo malo es que no lo subrayé para traérselos hoy, hablan de que los israelitas en la calle de Tacuba 15 iban a hacer una reunión con los comunistas que no eran judíos. Entonces, no es que esa fuera la sede, pero la usaban de repente para este tipo de reuniones. Eso es muy interesante porque también sabemos que en las grandes festividades judías religiosas se usaban los salones de Tacuba 15 para los rezos. Entonces aquí lo que dice este anuncio, Minyan en el local de la Young Men Hebrew Association, dice anuncio que se está juntando un minyan para las fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, tales días de octubre, para apoyar al colegio israelita. Esto es interesante porque sabemos que el colegio israelita, que estaba primero en las calles de Colombia, luego en Naranjo, luego ya en la Colonia del Valle, cuando hacían la subasta para que se hicieran donativos de la gente que subía a leer de la Torá, esos donativos se hacían para apoyar al Colegio Israelita de México.
También sabemos que las inscripciones al colegio, por lo menos en alguna época, se hacían en Tacuba 15. ¿Ok? Entonces dice, también le daremos un porcentaje a la Unión de Mujeres Judías. Esperamos que nuestros amigos, como todos los años, contribuyan en este también con dinero y se acuerden de todas las instituciones judías de México. O sea, no las olviden, hagan sus contribuciones porque si no, no podemos funcionar. Bueno, hablando de otras comunidades que también usaron los salones de Tacuba 15, aquí vemos una invitación que aparece en el libro Historia de una alianza de la Alianza Monte Sinaí, es decir, de los judíos que llegaron de Damasco, Siria. Y entonces dice que el Club Social Joven Israel invita al baile de máscaras para conmemorar Purim. Y entonces, esto fue en 1939, y las letras chiquitas que siempre hay que leerlas, miren qué interesante, dice, se suplica asistir con antifaces para mayor lucimiento del acto. Encarecemos no traer niños para evitarnos la pena de negarles la entrada. Las personas disfrazadas deberán identificarse a la entrada ante la comisión de admisión únicamente. Sí, porque bueno, si vienen disfrazados y con máscaras, podía haber algún tipo de problema. Pero esta foto, que es padrísima, es de Monte Sinai. También yo escuché que de Maguen David, que en ese entonces se llamaba Tzedakah Umarpe, de los judíos de Alepo, hacían en Tacuba 15 un baile cuando terminaba Kippur y también la reina de Purim, un concurso para ver quién iba a ser la reina. Bueno, aquí vemos el anuncio en el periódico de un baile de Purim y que se va a seleccionar a Esther Amalcá, la reina Esther. Entonces aquí vemos perfectamente el salón que les enseñé al principio. Las bodas en este lugar fueron verdaderamente especiales. Todo mundo estaba ahí, todo mundo hablaba en yiddish o no en yiddish, ahorita vamos a hablar de otras. Y bueno, esta foto me la dieron los mismos novios que fueron después de muchísimos años a un tour que di, que empezaba en el Palacio de Correos y luego íbamos a Tacuba 15, de Raúl y Sara Corseni. Y si sus hijas andan por aquí, les mando un saludo y un agradecimiento. Miren nomás la foto. ¿Se acuerdan que les dije de los vitrales? Bueno, aquí los pueden ver, están oscuros, pero aquí se pueden ver. Y algo muy interesante de esta foto es que vemos que hay como una imitación del mármol. Esto se hizo en el Shul de Justo Sierra y esto en Tacuba 15 no está. O sea que alguna vez lo tuvo. Esto se llama trampalojo, es una pintura que imita el mármol, porque aunque este era conocido como el Palacio de Mármol, esta zona no era de mármol, esto está pintado. Y aquí vemos el banquete, aquí están los músicos, fíjense qué simple es la decoración, la comida. Yo estuve preguntando en Facebook que si alguien conocía a alguien de la familia, y ya se me olvidó, porque en algún lado leí que era quien hacía la comida en Tacuba 15, porque Shiele, al parecer, ya fue un poquito después. Pero bueno, a ver si me acuerdo de los que decía que hacían las comidas. Bueno, esta foto que es de unas bodas de oro es porque no tengo foto de la boda de ellos dos cuando se casaron en Tacuba 15, 50 años antes que esta foto. Él fue uno de los fundadores de la comunidad Maguen David, más bien de Tzedakah Umarpe, en 1938. Él llegó de Alepo, por ahí de 1912, y escribió un libro maravilloso que se llama Esperanza y Realidad, que es un libro básicamente de antropología, que te habla de cómo vivían en Alepo y de cómo fue que llegaron y de cómo se establecieron y qué trajeron de allá y cómo estaban amuebladas las vecindades y los cuartos. Es precioso. Y él, yo me acuerdo que se casó en Tacuba 15 porque una hermana de mi suegra, Flora Cohen, y mi suegro, fueron los pajecitos que llevaban el vestido, la cola del vestido por arriba de las escalinatas que vieron al principio para que se casaran aquí. Entonces, también para decirles que gente de la comunidad de Alepo y también de Damasco
se casaron en Tacuba 15. Como esta preciosa novia que Rosita Turquía, que está con nosotros, y te saludo, Rosita, media hora antes o 20 minutos antes de empezar la conferencia me mandó esta foto que está increíble de su mamá, que se casó en Tacuba 15 en 1935. Y en este caso, sus papás eran de familia damasqueña. Ya nació en México, pero los papás llegaron de Damasco a principios del siglo XX y la boda fue ahí en Tacuba 15. Vemos al novio aquí en el espejo. Esto está precioso. Y pues todo el vestido, el tocado y demás. Esta foto no sé de quién es, la encontré en el archivo general y me pareció espectacular. De hecho, no sé si son judíos, a lo mejor lo rentaban en algún momento, no lo sé, pero la quise compartir. Esta otra que no me acuerdo quién me la compartió y me siento muy mal por eso. Si está entre ustedes la persona que me compartió esta foto, por favor dígame. Aquí vemos con más claridad la trampa al ojo del mármol. Vemos una foto de Sholem Aleichem y no sé quién es este otro, pero me encanta que aunque fuera la boda, como ahí era el club de todos los días, pues no iban a descolgar las fotos de sus gurús, de sus poetas favoritos, ¿no? Esto es bien interesante. Esta otra de Motel Simet con Lise Weissman en el 40, eran bodas entrañables. Como decía alguien, había menos flores y más comida. Había una hermandad, había pues un extraño mis costumbres, entonces trato de recrearlas. Aquí la comida era completamente tradicional. O esta otra que me compartió Linda Lasky, que me fascina, porque es la única en la que vemos la jupá, el palio, abajo del cual se están casando con las velas, y la que se está casando, Anita Lask, fue muy activa en ese edificio. Ella estuvo en el comité que ayudaban a los nuevos inmigrantes, a los recién llegados, para que se pudieran adaptar, para que pudieran tener dónde vivir. O sea, hubo un comité que ayudaba a los inmigrantes que llegaban, que fue fundamental. Y Julián Lasky también fue muy activo. Me contó Linda que ellos se conocieron, y no sé si estoy mal, en una de estas fiestas de disfraces, y bueno, pues no se veía muy bien, entonces lo que les gustó de ellos no fue su físico, seguramente fue la voz, fue la magia que se hizo porque no se veían en ese momento. Bueno, pasamos a otro tema que es muy importante. Los inmigrantes no tenían dinero. Si alguien se enfermaba, si alguien se moría, si alguien quería rentar un puesto en un mercado, todo ese tipo de necesidades básicas fundamentales, nadie tenía un ahorro, vivían al día. Entonces, primero se creó una caja de préstamos. Esta caja prestaba para ese tipo de cosas. Con el tiempo, se le propone a la caja de préstamos, que era toda en yiddish, su papelería, los activistas y demás, la Secretaría de Hacienda o su equivalente de la época, que se conviertan en un banco formal para ayudar a su comunidad y para ayudar al país. Por esta pues cuestión histórica en la que se sabe que los judíos son buenos banqueros. Y entonces, gracias a un préstamo de la Bnei Brit, se necesitaban $50,000 para establecer un banco. Se establece el Banco Mercantil de México. Como pueden ver aquí, estas letras están en yiddish. Primero en Tacuba 15, aquí reconocemos el lugar, y luego se cambiaron a Venustiano Carranza 47, a una casa colonial preciosa. Y bueno, claro que esto fue muy importante, el banco creció y hoy es el BBVA, como todos lo conocemos, pero nació en yiddish en este salón. Otra cosa que fue fundamental y que ya nos va acercando al final es la Cámara Israelita de Industria y Comercio de México, que fue una asociación para apoyar a los inmigrantes en cuestiones legales, por ejemplo, para cuestiones de convertirse en ciudadanos mexicanos, de naturalizaciones, importaciones, de cuestiones de papeles. Pero, bueno, y aquí podemos ver también todo lo que
ayudaban. Si quiere usted conectarse con casas comerciales y fábricas en las que sí se puede confiar, en el directorio de la Cámara de Industria podrán encontrar todo lo que necesiten. Dice, este almanaque contiene importante información de los judíos de México y del extranjero, datos de las leyes comerciales, tarifas y direcciones tanto telegráficas como ferroviarias. Cada judío debe tener un ejemplar. Me encantaría si alguien tiene un ejemplar de esto que me lo enseñe, porque yo nunca lo he visto. Pero bueno, miren la parte gráfica, es espectacular. Pero lo interesante es que esto era como otro apoyo escrito para que los inmigrantes pudieran pues conocer muchas de estas cosas. Pero la historia cambia cuando Hitler sube al poder. Primero empieza a entrar al país mucha propaganda antisemita. El mismísimo Vasconcelos, nuestro héroe de la educación, apoya y fue fundamental en que en México existiera una publicación que se llamó El Timón, que era completamente antisemita, nazi. Hay grupos de derecha que piden la expulsión de los judíos del país. Empieza a haber desde 1931, desde antes de Hitler, hay manifestaciones nacionalistas que se derivan en cuestiones antisemitas, en las que ciertos grupos dicen México para los mexicanos, los judíos nos están quitando nuestros trabajos, los corren de la Lagunilla de una manera violenta, aunque muchos de esos judíos ya eran nacionalizados mexicanos. Y entonces esta Cámara de Comercio y de Industria empieza a tener otras funciones como antidifamación, el apoyo de los intereses de los judíos, pero también hay un comité que ayuda a los refugiados judíos que no tienen a dónde ir a que puedan llegar a México. Entonces, gracias a ese comité de refugiados y gracias a que había que o sea, para apoyarlos en su venida a México, pero también por los problemas que estaban teniendo en México, es que la Cámara de Comercio se convierte en el Comité Central. Y aquí vemos ese gran salón de Versalles que sus ventanas dan a la calle de Tacuba y que uno ni se imagina lo que va a ver acá. Vemos esta maravillosa foto donde vemos el piso original, en el que aquí están los nombres de todos y aquí vemos ya una diversidad en la que ya no todos son Ashkenazim. De hecho, su primer presidente fue el señor León Béjar. Vemos a un señor Kalach, Mitrani. Aquí están todos los nombres en los que vemos que ya hay una conjunción. La idea del Comité Central era crear, pues no sé, ustedes saben que en 1912 se funda la Alianza Montesinaí conjuntando a todos los judíos que había en México. Pues había de Europa, había de Siria, había de Turquía, había de todos lados. Pero en 1922 los Ashkenazim se escinden y fundan lo que hoy es la Keile Ashkenazí. Un año después los de Turquía, los de Grecia, los que hablaban ladino, lo que hoy es la comunidad sefaradí. En 1938, los judíos de Alepo. Luego, por ahí del 60, empieza el movimiento conservador con Betel, Bet Israel. Entonces tenemos toda esta diversidad, pero antes de eso, con los problemas del antisemitismo, con los problemas de los refugiados, pero que ya había una diversidad, se funda este comité central para tener una representatividad de todos en su diversidad ante el gobierno, ante las secretarías, ante las organizaciones judías de ayuda a los refugiados de fuera, para pedir desesperadamente la ayuda y que esos judíos pudieran llegar a México o a donde fuera, pero que ellos pudieran hacer gestiones para que fueran salvados, para que su vida fuera salvada. Y entonces es cuando en 1938 nace el Comité Central, un 9 de noviembre, hace poquito, se publicó algo por el aniversario por parte de Mauricio Lulca, y de veras hoy que estamos en esta pandemia tan espantosa en la que, bueno, yo digo, qué difícil vivir en un país como México con tanta irresponsabilidad en las autoridades,
pero qué suerte que tengamos un grupo de gentes, que no es un grupo de gentes, es una gran institución como el Comité Central que nos puede dar una guía para sentirnos apoyados y sentirnos protegidos de alguna manera, y que se los agradecemos todos los días. Pero qué padre poder saber su historia, cuándo nace, cómo nace. Obviamente esto ha sido muy superficial porque voy corriendo para poder tener una pincelada de todo lo que pasó en este edificio, no de todo, sino de algunas cosas. Me faltaron muchas, pero por lo menos podemos tener una idea de toda la diversidad de lo que ahí se vivió y de cuántas historias guarda ese edificio, que mucha gente me pregunta qué es hoy. Pues bueno, este edificio, hay una leyenda que, no una leyenda, no estoy 100% segura, pero al parecer la casa que era de la familia de Teresa, que luego uno de los descendientes se casó con la hermana de Carmelita Romero Rubio, que fue la segunda esposa de Porfirio Díaz. Al parecer la perdió en juegos de azar y la adquiere otro dueño. Y en algún momento llega a la señora María de los Ángeles Hinojosa de Vogel, que es la mamá, la abuela de quien hoy maneja el espacio y lo renta para fiestas. Digo, ahorita es un poco raro difundir que existe un lugar para fiestas por la pandemia, pero va a llegar el momento en el que vamos a regresar a hacer fiestas y pues ahí tienen un lugar con mucho significado. Felizmente mi sobrino se casó ahí y fue increíble ver que, bueno, ahí en esos muros tan cargados de historia, pues había una nueva historia familiar. Pero si ustedes están interesados en algún momento, métanse en Google. Tienen pues una página muy linda, se llama Palacio Metropolitano, y aquí pueden tomar el teléfono de Karen Vogel, además de que les puede dar la oportunidad de conocer el espacio por dentro, que es una maravilla. Y en esta anterior puse el agradecimiento a mis amigas traductoras del yiddish al español, porque yo desgraciadamente me escapaba de las clases de yiddish y bueno, no me escapaba, pero muy pronto me salí del colegio israelita, se murió mi bobe y dejé de tener, más bien me escapaba de las de hebreo. Dejé de tener el yiddish en mi vida, entonces no puedo entender todo lo que dicen estos anuncios, pero gracias a estas maravillosas mujeres que sí lo conocen, he podido entender lo que dicen los anuncios. Entonces, yo creo que en este momento podemos pasar a los comentarios, Anita, a ver si voy a poder contestar o no sé, lo que quieran compartir será más que bienvenido. Sí. Muchas gracias, Mónica. Increíble, como siempre. Antes de empezar con los comentarios, me gustaría agradecer la presencia del embajador Vital, que sí confirmó que está aquí escuchando la plática. Entonces, la verdad es que muy, muy interesante. Tenemos varios pues comentarios. Yo le quiero ofrecer, perdón, al embajador que tan pronto se pueda, yo feliz hago una visita a pie a todos estos lugares para que también conozca dónde vivían los inmigrantes judíos en el centro histórico, y que es algo que llevo haciendo 25 años y que a veces la gente que trabaja en la embajada han hecho este tour y para mí sería un verdadero honor y pues gracias por estar aquí. Gracias, Mónica. Greta Leistorek nos dice que es mampostería el trabajo del techo de ese lugar. Así se llama. Ahora, Abraham Vicas es el segundo de la foto de los gimnastas, que es el delgado, nos dicen. Y Fernando Katz está en la primera fotografía. Nos contesta el embajador que con mucho gusto, Mónica. Ok. Y Ronnie Weiser también nos dice que su abuelo está en la foto de los 6 formados. Entonces, a ver, espérame, esos son los déjame que irme. pusimos al principio.
Déjame irme a la primera. primera. Ay, ya me fui. La primera es la de la Young Men Hebrew Association. ¿Aquí? Sí, donde están también los gimnastas. ¿No, no es esta? Yo creo. No, es que Ah, se ve el techo ahí. Ah, a ver. ¿o es en esta? Mira, la verdad es que ¿Qué nos dice Silvia Katz? Me gustaría reconocer a Fernando Katz, porque él también fue un médico en la comunidad, un médico reconocido. Hay una foto de él en imágenes de un encuentro de la perrada que le hicieron cuando estudió medicina en la UNAM, que todos están rapados. Entonces, bueno, no lo reconozco, pero también fue muy activo en muchas cosas en el origen del lo que deportivo. dice es que está en la primera foto. Aquí. Bueno, alguno de estos debe de ser el doctor Fernando Katz. Sí, yo creo, Mónica, que es esta. Ujú. Nada más dice en la primera foto, no sé bien en cuál sea, Ok. Bueno, y luego bueno, ¿qué otro nos dijeron? luego Abraham Vicas es el segundo delgado en las fotos en donde están en la fila, que nos dice Odes Me y imagino Marta que es Vicas, o a que menos es que su sea el papá. segundo acá. Uno de dos. Ok, Sí, este yo creo que es el segundo, el delgado. aquí. Sí, Ok. ok. Después, Debbie Dunn dice, en la foto de los atletas parados, que me imagino que es esta misma, creo que en el archivo histórico del CDI mencionaban que el primero del lado derecho era el maestro Dom Betancourt, que hasta los 70 años estaba todavía, uy, ya se borró esto, un segundo, todavía dando clases en el deportivo. Wow. Pues no sé, a mí me parece que tiene cara de inmigrante el Sí. primero. Pero a lo mejor era el entrenador de todos ellos. Pero bueno, está interesante. Gracias, Debbie. Jane Chertorivsky nos dice, gracias por mostrar el uniforme de mi papá, que no sé bien cuál es, pero bueno. Es el del básquet. Ah, Es el abuelito de Salomón Chertorivsky, a quien saludo mucho. Ujú. ok. Perfecto. Aquí en Facebook nos dicen, bueno, obviamente muchísimos comentarios de felicitaciones para ti, Mónica, por la información. Ahí está mi mamá, la señora Anita Seidman, nos dice Sonia Entevi, qué bello, se pone la piel chinita, Celia Barón, cuánta información, eres magistral, la forma de narrar es maravillosa, excelente plática. Celia Barón nos dice, ahí se conocieron mis padres. Eli Hinich nos dice, en la foto de Hayfitz sale mi tío abuelo Abraham King Hinich, a su lado derecho, gran filántropo en la comunidad. ¿En cuál foto? Dice, en la foto de Hayfitz, Ay, no sé qué es eso. sí, no sé, Heifitz. Ah, de Heifetz. Heifetz. Ah, espérame. Y antes de esta, Ronnie Weiser dijo también en la de parados, creo. Sí, sí, El Landau, ¿no? ¿Es Ronnie Weiser dice, el tercero es Isaac Landau, que es su abuelo. Ok, La de los 6 formados, que es esta. padrísimo. Entonces vamos a ver la de Heifetz, que está más para acá. Perdón, pero si quieres tú síguele mientras la encuentro. Aquí Sí, está. Entonces, ¿quién sale en esta foto? sale mi tío abuelo Abraham King Kinich, a su lado derecho, gran filántropo de la comunidad, en la comunidad. No sé cuál sea del lado derecho, ¿no? De estas personas que se ven, Pero pero este es Heifetz, este de acá.
Okay. Parece un actor de películas de vampiros. Excelente plática, muy bien documentada, de veras muy buena aplicación. Jenny Torenberg nos dice, es muy dramático escuchar la fecha, 1941-42, un gran baile de Año Nuevo en medio del gran exterminio en Europa. Y así es, a mí me parece... ¿Hay más? O sea, ahí terminaba el comentario. Sertoriski le dice, gran observación, Jenny. Yo siempre me he preguntado sobre lo que decía o hacía la comunidad fuera. Esto es muy impresionante y cuando hago los tours que, por ejemplo, terminamos en Justo Sierra, que se fundó en 1941 por gente que tenía parientes que estaban siendo aniquilados en Europa, como mientras eso estaba sucediendo en Europa, en México los años de la guerra fueron años de florecimiento institucional. Se fundaron varias escuelas, varias sinagogas. Esto que dices, Jenny, es totalmente cierto, es escalofriante. Por un lado está sucediendo eso allá y por otro lado para los judíos de acá están siendo años de consolidación. Y bueno, pues sí, de seguir, ¿no? O sea, sí es escalofriante. ¿Qué puedo decir? Sí. Joseph Schatz dice, mi padre comentaba mucho en las actividades en Tacuba 15. Familia del señor Aaron Lask, mi tío, dice Celia Barón. Noemí Martínez nos dice, qué interesante y documentada investigación acerca de los grupos de judíos que emigraron a México. Felicidades por ser parte de la sociedad mexicana. No me pierdo sus publicaciones. Gracias. Felicidades, muchas felicidades. Mónica, la narración extraordinaria, felicidades. Hay que ir a visitar ese edificio, maravilloso. Lo Sí, del... Perdón. Quiero platicarles que en varias ocasiones, Tamara Gleason, ella es una jovencita que estudia el Yiddish apasionadamente y cuando ella vive ahorita en Londres y cuando viene a México, antes de la pandemia, hemos hecho tours a Tacuba 15 para hablar sobre todo de la parte del Yiddish, donde yo narro cuestiones del edificio y ella lee poemas en Yiddish que vamos traduciendo y cosas que tienen que ver con lo que pasaba en el edificio. Entonces, ahora que termine esto y cuando ella venga, se los hacemos porque de verdad vamos recorriendo el edificio por cada rincón y es una delicia. Súper. Y Lana Schmelding nos dice, en una foto está el Leder Harari, que por muchas generaciones nos enseñó el Yiddish en la Yiddish. ¿Nos enseñó el qué? El Yiddish el en Yiddish. la Yiddish. El More Harari. Sí. Qué curioso, porque el apellido Harari es de Siria. Sí, pero dice el Leder Harari. Mercy Vita dice, los vidrios de las puertas son cristales biselados y sandblasteados. Ok, gracias. Alina Uniquel, es un lugar maravilloso para hacer eventos hoy en día. Bueno, cuando pase la pandemia. Ahí se casó mi hijo el año pasado. Así es. Mi mamá está en la foto del equipo de voleibol deteniendo la banderola. Es la señora Ana Seidman, nos dice Sonia Entevi. Ay, a ver. Qué padre. Espérate, aquí. Sí. ¿En este? En el equipo de voleibol, acá, este es de básquet, ¿no? De básquet, de voli, creo que había otra. Es acá. Está deteniendo la banderola. La banderola, sí. Pues aquí hay una y aquí hay otra. Una de las dos es Anna Zeidman. Qué padre. Sí, sí. Y Han Strimling nos dice, el primero de los atletas era mi tío Isaac Friedman. ¿El primero de la primera foto de atletas o cuál será? Dice, el primero de los atletas era mi tío y no sé. Celia Barón nos dice, conocí muy de cerca a tu papá, mi amigo Alejandro de la Yiddish. ¿Quién? ¿Quién dice? Celia Barón. Ay, Celia. Después, Sara Turquía dice, Mónica, mi abuelo es Teófilo Cohen Sabán y mi abuela ya es nacida en México. Ok.
Saludos desde Houston. Yo he estado en tus tours y eres extraordinaria y son extraordinarios. Denise Constant dice eso. Gracias. Ahora, déjame ver aquí porque tenemos muchos. El primero de la izquierda es el profesor Betancourt, que debe de ser el que habían dicho. Ah, en la de los atletas Sí, estos. exacto. Aquí. Ajá, El primero de la izquierda. sí, debe de ser. Stephanie Fastly, felicidades por el tema. Bravo, el primero de la izquierda, sí. Muchas felicidades. Mi suegro es uno de los aboneros, Felipe Ladelsky. Dice Ana Ladelsky. Ay, qué padre. A ver, voy a poner la de los aboneros. ¿El primero? Sí, el primero de la izquierda. No, Ah, mi suegro es uno de los aboneros, Felipe Ladelsky. No sé cuál de los dos, pero el de la derecha no está en México, está en provincia, vendiendo zapatos. Y el de la izquierda, pues debe de estar aquí en la ciudad. sí, Malka Itzvitsky también dice en la fotografía está, que se cambian. Muchas felicidades, espérame, porque como entran preguntas, se cambian. En la fotografía del Teatro Yiddish está el Eret Harari, dice Malka Itzvitsky. A ver, Sí. vamos a ver. Me parece interesante esto de leer Harari. Sí. A ver si me saben dar más información. Me imagino que es esta, Sí, debe de ser. la foto del Teatro Yiddish. Bueno, es la única porque la otra es un comercial, es un anuncio. Sí. Entonces, si no, te busco luego Iliana y Malca y ya me platican un poquito más de esto. Sí, Raquel Sonana dice, favor de tomarme en cuenta para la próxima visita en cuanto acabe la pandemia. Claro que sí. Stephanie Fastlick dice, la novela de Elena Poniatowska es buenísima sobre Tina Modotti. Así es. Mm. Muy recomendable, porque habla de Sí, toda esa época de la intelectualidad mexicana, es muy interesante. que si había cine o no, dice Malú. En el edificio, Sí, o sea, como los hacían teatro, judíos que si había cine. no, o sea, había los cines de la ciudad a los que iban los judíos, el cine Progreso Mundial, el cine que estaba en la calle del Carmen, había varios cines a los que iban. Aquí en Tacuba 15, no, ya más adelante, pero sí les tocó a muchos ir al cine Aladino, que estaba en la parte de abajo y que fue el primer lugar en México que tuvo matinés, pero aquí arriba no. Había teatro, pero cine no. Ok, Emilia Yedid nos dice, querida Mónica, tu pasión y compromiso ha logrado rescatar muchas de estas historias que fueron los cimientos de nuestra comunidad. Felicidades por tu trabajo y disciplina. Gracias, Emilia, adorada. Vilma Mayer dice, perdón, se me cortó, está en la foto de los violinistas y creo que es el único que todavía está entre nosotros. Déjame ver qué Pero dice antes. ¿quién Exacto. es? Ella es Vilma Mayer, pero déjame ver si encuentro. Hay dos, está esta de estos niños. Miren también cómo están vestidos, eran totalmente europeos. Y está esta. Entonces no sé a cuál se refiere. En esta están los nombres casi de todos. No sé a quién se refiere. Sí, ahorita a ver si lo pone. Se me olvidó decir al principio porque siempre se van metiendo con el tiempo, pero ahorita muchos ya se salieron. Pero quería decir que esta es el último lunes del año, porque me voy a tomar unas vacaciones porque necesito hacer otras cosas en familia. Entonces, ya en enero voy a ver cuándo me reincorporo ya con nuevas entrevistas. Pero lo que les quiero decir es que todas estas entrevistas quedaron guardadas en el YouTube de la Keile y en el YouTube de la Sinagoga Histórica. Entonces, pues ojalá se asomen si les faltó alguna, si se les faltaron muchas, pues ahorita van a tener
tiempo en vacaciones de diciembre, aunque ahorita con la pandemia da igual todo, pero pues a lo mejor es buen momento para asomarse a las que les faltaron y ya después en enero ya nos incorporamos, yo creo que la segunda semana. Perfecto. Malú nos dice, es curioso el disfraz de mexicana en la foto del baile de máscaras. Déjame buscarlo, no me acuerdo si era antes o después de esto. Creo que era antes, no, sí es antes. Sí, no, esto de los mexicanos, hay muchas fotos de estudio, que en el estudio se vestían de chinas poblanas y de charros para tomarse una foto, para mandarla a sus casas o para sentirse que ya eran parte de este país. Eso es algo bastante conmovedor. Híjoles, ya no sé si era después. Bueno, Manuel Constant nos dice, en la foto anterior, el de abajo es Raúl Corseni, pero ya no sé a qué foto se refiere. Ay, ¿cuál es la anterior? No sé, porque Mm. enseñé la de su boda, pero seguro salía en otras, porque yo me acuerdo que Raúl Corseni me contó lo habló en un documental que hicimos con TV UNAM, que él era parte de un equipo de fútbol y que era un equipo muy fuerte porque venían del Esparta de Moscú y que era gente que, pues, que jugaba muy bien, ¿no? Y que sobresalían y que él estaba en el equipo. No, lo de Purim fue antes. Sigo jugando con esto, perdón, pero bueno. Mientras Manuel Taifel nos dice, el doctor Katz es el que está al centro del grupo en Tacuba 15, con suéter claro, y en la foto de los atletas es el señor Fishbein, segundo a la izquierda. ¿Cuál será esa? Bueno, nada más, ahorita me voy a esa, pero aquí está la de disfraces. Yo creo que se refiere a la de Monte Sinai. Aquí está el sombrero, me Claro, imagino que es claro. esta, está preciosa. Y me voy a ir a las de los atletas. A ver, entonces, ¿cuál es, Anita? Dice, el doctor Katz es el que está al centro del grupo en Tacuba 15 con suéter claro. Y en Pero la ¿de foto cuál de los grupo? atletas, el señor Fishbein. A ver, ¿de cuál grupo? Espérame. ¿Será de este también? A lo mejor en el... O sea, aquí no hay nadie de suéter, pero a No, lo mejor aquí está el doctor ahí, Katz. no, ahí debe de estar el señor Fishbein, ¿no? Porque dice en la foto de los atletas es el señor Fishbein, segundo a la izquierda. O sea, este. Pues no sé por qué. Pues alguien dijo Dijo que de él era este. el Vitas, no sé si entonces es el segundo del otro lado. Es que yo conozco al señor Fishbane y no lo reconozco. A ver, ¿y el del suéter cuál dice? ¿Aquí? Dice, el doctor Katz es el que está al centro en el grupo en Tacuba 15, con suéter claro, pero pues no. Dice suéter, claro. Ay, qué horror, qué pena. Porque aquí hay varios con suéter, pero Sí, ninguno es más claro. sí. Y nos dicen también que el profesor Harari además era director de teatro. Ya me intrigó ese personaje. Habrá que buscarlo un poco más. Qué Sí. padre. Felicidades, muchas felicidades. Estuvo muy interesante. Que no es Aaron Lasky, es Aaron Lask. Que Ok. dice Natán, qué magnífico programa. ¿Podrías hacer una lista de los libros que recomiendas y dónde conseguirlos? Pues escríbeme. Voy a volver a mi correo. Escríbeme y también que tengan el correo por si alguien me quiere compartir alguna foto, alguna historia o preguntar algo. Por ahí nos podemos comunicar. Sí, Salo Gravinsky dice, en varias fotos están mis tíos, Isaac y Esther Gravinsky. Mm. Miriam Berlín dice, tengo una foto de mi papá a los 4 años como mascota del equipo de fútbol Maccabi. Ya la mandó a Justo Sierra. Wow, gracias, qué padre. Sí, sí, Qué bien. sí, no. Yo quiero leer de mi WhatsApp. Rebe Mareina me dice, creo
Espérame que ya se me quitó. Uy, Sí, es voy, que voy, voy, se voy, voy. mueven. Dice, creo eh, que cuando se declaró la independencia de Israel, ahí oyeron por radio la voz de Ben Gurión. ¿Coinciden las fechas? No, porque se fueron de Tacuba 15 antes del 48. Ya estaban en otros locales. Entonces, a lo mejor estaban en Cuba 81 o en el donde estaban los sionistas, que era en Chapultepec 300. Entonces, no coinciden. Pero gracias por la aportación. Y me pregunta también Rebe que si se puede conocer Tacuba 15, pues te digo que no, pero de repente hay eventos, entonces hay que cacharlos, pues terminando la pandemia. Vilma Mayer nos dice, el señor Fishbane es el segundo de derecha a izquierda y creo que el de adelante podría ser el doctor Katz. De los que están paraditos los 6, Sí, creo que el de adelante de él podría ser León Steinberg. El doctor Katz es el de suéter y sombrero. No, bueno, pues es que... pero ¿en cuál foto? Sí, no. Ya voy otra vez para atrás. Salo Gravinsky Ah, nos dice, mi papá dio una exhibición de cálculo mental a los 12 años en Tacuba 15. wow, Sí, de cálculo mental, bueno. Él que iba a la secundaria apenas, acababa de hacer su bar mitzvah o lo iba a hacer apenas. A ver, aquí están otra vez los de Tacuba sí, Ceci 15. Fácil dice, el doctor Katz está en la foto en suéter, el cuarto de izquierda a derecha. ¿Pero en qué foto? A ver, busquemos. Aquí hay suéteres. 1, 2, 3, 4. Podría ser él, el doctor Katz. Sí, y tiene sombrero. Y sí me parece que tiene que ver Ah, con esa foto que yo vi rapado en la Facultad de Medicina. Entonces yo creo que este es el doctor Katz. súper, qué Aquí bueno está. que ya está. Sí, Se aclaró el misterio. sí, es que sí es difícil cuando ya pasaron las fotos. Dice Elías Fasja Harari, el director de teatro, hizo el primer montaje del D-Book. Él fue maestro de Susana Alexander y Abraham Stavans, entre otros. Montó la Wow. primera versión del D-Book. Bueno, pues eso sí me lo puedes contar ahorita que termine, porque él es mi esposo. Gracias, yo no sabía. Bueno, ya tienes un dato más. Sí, qué interesante. No, y saber quién era Harari, porque si de veras era de Siria o si tenía ese apellido, pero era de otro lado, porque Claro, claro. Sí, interesante. sí, 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 está interesante. Ujú. Rosy dice, en una invitación en IDISC, habla sobre ayuda a los que sufren en Rusia. En español no dice en una invitación a un baile. No sé bien a qué se refiere, pero. ¿De qué año es la Yo foto de los atletas en fila? no sé, no sé, pero es en los 30. No tengo la fecha, perdón. Betty Todas estas Galante, fotos son de los 30. Sí. Betty Galante nos dice, el señor Isaac Friedman llegó a salir en películas en el cine con Pedro Infante. No, bueno. Wow. Es que ¿Verdad? no hay historias fantásticas que no se terminan. Por eso me encantan tener un espacio los lunes, o sea, un espacio a la semana para hablar de estas cosas, porque de veras los temas son fascinantes y no se terminan. Y todos ustedes aportan siempre cosas increíbles que yo no tenía ni idea. Entonces, bueno, pues gracias, de verdad, Bueno, gracias. Es muy igual rico todo esto. vas a poder leer todos los comentarios. Sí, sí, te Este, pido si me mandan el chat, aunque está, yo creo que ya no, aquí ya no hay nada. No, sí, claro, sí hay. Los comentarios que hay en el chat de Zoom y los de Facebook yo los busco, pero yo sí, creo que ya es hora de darle a la gente su espacio. sí, sí, no, Es, muy interesante, muy padre, muy increíbles las fotos y ver ese edificio. Bueno, pues sí, a todos se nos antoja, por supuesto, conocerlo y conocer sus historias, así que ojalá y después de la pandemia puedas hacer otro tour de los que haces, Moni, e ay, sí. invitarnos.
Digo, yo creo que ya se podría organizar uno con poquita gente y con cubrebocas. O sea, si me hablan igual y lo armamos, pero ya después. Ok. Porque bueno, No, para enero o algo así, ¿verdad? ya me olvido de los grupos enormes, pero un grupo chiquito, pues estamos en la calle, a lo mejor se puede armar. Lo vemos después. Sí. Sí, Vilma Mayer dice, en la foto de los violinistas está mi marido, pero quién ¿Cómo sabe puede ser? pero quién ¿Cuántos, sabe quién es. cuántos años tienes, Vilma? A ver, porque hay dos violinistas. Yo creo que, a ver, vamos a ver. Hay dos de niños violinistas, esta y esta que se ve bastante mal. Aquí están los nombres. No sé cuál sea el apellido de tu marido. Y si no, pues en la de atrás, pero no sé cuál sea. Pues sí, no sé, a ver si contesta en este minuto. Ah, dice Shendel Merikansky que Abraham Bateman es el esposo de Vilma. Gracias, Shendel. Entonces está acá, porque aquí dice Abraham Bateman debe de ser este. O sea que mi abuelo le dio clases de violín hace muchos años. Tenemos también aquí dice Ah, sí, Lerer Harari es el canoso de en medio en la foto del teatro y daba clases de Yiddish en la Yiddish de San Lorenzo. Gracias, Raquel. sí, Shendel también me escribe y sí, me pone que Vilma se refiere a Abraham Bateman. Y en la foto Ajá, de Yasha Heifetz, el segundo de izquierda a derecha es Sam Rosen. ajá, que también era un activista de los primeros. A ver si bueno, aquí está la del teatro. Aquí, él es el profesor Harari. Gracias. Eso es Y Yasha. del concierto, bueno, pues ya las veré yo, porque ya mucha gente también ya se fue a cenar, ya se fue a descansar. Bueno, ¿qué decían de la de Yasha Heifetz para terminar? Eh, en la foto de Yasha Heifetz, el segundo de izquierda a derecha es Sam Rosen. Será este, me imagino. Sí, Sam Rosen y estaba Sol Vishniak y estaba gente con esos nombres que son ya nombres americanizados, que ya venían de Estados Unidos y luego algunos se quedaron y algunos después de la guerra se fueron, ¿no? Pero es interesante ver pues esos nombres que no son, a lo mejor su nombre en Polonia o de donde viniera no era Sam, era Samuel o Shmuel, ¿no? Y En fin, Linda hay Lasky tantas dice que su cosas. abuela es la de la estola, la tercera de izquierda a derecha, Anita ¿Quién Lasky. dice? Linda Ah, Lasky dice que ella es Anita mira, Lasky. tu abuelita la que se casó ahí, que ayudaba a los inmigrantes, wow, qué padre. Sí. Eso es lo bonito de estas pláticas, que de veras son de nosotros. Todo mundo puede encontrar a alguien acá de los que tienen que ver con esta comunidad, ¿no? Y los que Increíble. no, pues conocer a esta minoría que se asentó en el país y que ahora ya somos todos mexicanos y gozamos, pero que aquí empezó todo. Aquí empezó todo. Anita, mil gracias por siempre te quedas hasta el final y son muy largas estas pláticas, así es que Mucho gusto, la verdad, muy interesante, se aprende muchísimo y es una delicia ver estas fotografías y leer estos comentarios y las preguntas, me encanta. no, Muchísimas muchas gracias Raquel, porque que estás por ahí también en la transmisión. gracias. Gracias Vania de la Sinagoga Histórica, de verdad, por siempre apoyar todas nuestras actividades. Estamos en Facebook. Porque bueno, esto es un proyecto que nace a partir de la sinagoga, porque no estamos pudiendo hacer tours, ni eventos, ni nada, entonces pues estamos haciendo esto, que es otra manera de acercarnos a ustedes. Eh, y bueno, pues al Deportivo, a Rina y a toda la gente que se unió hoy, de verdad les agradezco muchísimo. Me imagino que el embajador ya se fue porque ya son casi las 9, pero gracias por estar acá. Todo un placer y bueno, nos vemos en enero.
Nos vemos en enero. Ojalá que tengamos un muy buen año y que todo empiece a fluir de otra manera. Pero mientras nos encontramos por aquí, que esto nos acerca bastante también. Claro, pues muchísimas gracias, Mónica, a ti por tu forma de narrar, por tu forma de hacer estas pláticas. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron a nuestras plataformas. Y como dice Mónica, bueno, nos veremos en enero. Salud que haya para todos y pues buenas noches, que todos descansen. Que descansen. Bye, bye. Gracias, bye bye.